Bueno, pero muy buenas tardes. Los saludo siendo la 1 de la mañana con 6 minutos en Sevilla, España. Mi nombre es Kevin Acosta Ortiz, historiador egresado de la Universidad del Atlántico. Es un gusto para mí poder estar compartiendo, moderando este espacio de la Asociación de Historiadores del Atlántico, que hoy se encuentra de lanzamiento oficial, estrenando imagen corporativa, nuevo logotipo. Es un gusto tener a todos los cibernautas que nos escuchan a lo largo y ancho del mundo. Soy, como lo dije, egresado del programa de Historia de la Universidad del Atlántico, en la actualidad estudiante del máster en Historia de América Latina, Mundos Indígenas en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Gracias por estar conectados con nosotros. Tenemos para el día de hoy la continuación del ciclo Pensar la Historia, un ciclo que tuvo ya dos sesiones. En la primera estuvo el docente y maestro Milton Zambrano Pérez compartiendo conocimiento acerca de las pandemias en la historia. Y en una segunda ocasión también estuvo el maestro y profesor Jesús Bolívar, teniendo en cuenta los movimientos sociales en Barranquilla desde una mirada crítica. Y para esta tercera sesión nos hemos puesto en la tarea también de honrar y, por qué no, seguir visibilizando los aportes de la mujer en la academia. El día de hoy tenemos una sesión muy interesante. Vamos a establecer un diálogo geopolítico teniendo en cuenta el caso de la frontera colombo-brasileña en tiempos del COVID, tiempos de tensión, de convulsión social y que ha generado de cierta u otra manera una preocupación desde la academia, en este caso desde la historia. Y precisamente desde el énfasis geopolítico, desde la preocupación de aquel método, para algunos, ciencia para otros, o énfasis que le permite a la historia como tal seguir construyendo conocimiento. Antes de ello, vamos a esperar un ratico más mientras se siguen conectando muchos más invitados en la tarde de hoy para muchos, noche y de madrugada para otros. Entonces aguardemos unos 3 minuticos y vamos a darle inicio como tal a esta nueva sesión de ASDEA, estrenando su nueva imagen corporativa. Por lo pronto, saludo a algunas personas que se han conectado. Saludos para Sael desde Colombia. Saludos también para todo el equipo técnico que hace posible esta transmisión, a todos los muchachos de ASDEA, a los estudiantes de la Universidad del Atlántico, también compañeros de las distintas universidades de Brasil que nos están escuchando y que también están siguiendo en este momento la transmisión. Entonces aguardemos, ya quedan 2 minutos y damos inicio oficial a esta nueva sesión. Recuerdo la temática diálogos geopolíticos, el caso de la frontera colombo-brasileña en tiempos del COVID. Les recordamos a todos que nos pueden seguir en las redes sociales. Somos una asociación de historiadores del Atlántico. Pueden ahí seguir como ASDEA Historiadores, también nos pueden seguir en Twitter, también tenemos un canal en YouTube y también tenemos Instagram, ASDEA Historiadores, allí nos pueden encontrar. Con mucho gusto podemos seguir compartiendo conocimiento y fortaleciendo la red de historia latinoamericana y colombiana. Muy bien, último minuto, ya tenemos 70 personas que nos están viendo, 74. Yo creo que es una buena asistencia la que estamos teniendo para esta sesión y dentro de poco ya vamos a iniciar.
Bueno, muy bien, iniciemos entonces. Vamos a comenzar este diálogo geopolítico. Le pido a las invitadas, por favor, que puedan activar sus cámaras, que puedan activar también sus micrófonos. Vamos a saludarlas en esta noche, a presentarlas. Antes, agradecerles por su asistencia. Vamos a comenzar saludando a nuestra invitada, doctora Carla Renata Gómez, historiadora y museóloga. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Kevin. Devo dizer o gran honor de estar con vos nesta noche y trazer mis contribuciones modestas para esta reflexión. El honor es de nosotros, doctora Carla Renata. Y está también con nosotros una amiga, una colega y también una maestra. Está con nosotros la magíster Adela Suárez, docente de la Universidad del Atlántico, magíster en educación y también en magíster en relaciones internacionales. Docente Adela, un honor tenerla en este espacio. Buenas noches, ¿cómo está usted? Kevin, muchísimas gracias, dichosa, complacida de la invitación y del espacio en un tema que es obligatorio, sobre todo en una región tan sensible del país y que sin duda con la profesora Carla tendremos un diálogo muy interesante. Bueno, muchas gracias, docente. Un gusto también y gracias por aceptar la invitación cordial. Bueno, tenemos en cuenta entonces que la metodología va a ser la siguiente, antes de iniciar. Vamos a tener una introducción breve para poder, digamos, tener algunos aspectos relevantes sobre conceptos, digamos, geopolíticos que pueden ser aplicados desde la historia para poder entender la situación actual lamentable que vive la sociedad global, el caso de COVID-19. Una vez cada una de nuestras invitadas va a tener un tiempo entre 15 y 20 minutos para hacer su disertación, comentar sus reflexiones acerca de la temática. Y posteriormente vamos a tener un espacio de preguntas y comentarios entre todos aquellos que nos están viendo, que en este momento son más de 81 personas. ¿Listo? Chévere. Entonces, las invitamos nuevamente a esperar allí y vamos a comenzar este diálogo con la doctora Carla. Doctora Carla, hay que tener en cuenta que para la temática y el diálogo geopolítico, el mundo como tal ha ido cambiando, ¿sí? El mundo como tal hoy en día los análisis no pueden seguir teniendo una mirada eurocentrista, no pueden tener todavía a Europa como el centro de lo económico, de lo político, de lo social. Tiene que irse modificando y reconfigurándose en el tiempo. Y dejando un poco esa mirada eurocentrista, poniendo sobre digamos, el debate o el diálogo, un nuevo mapa que podamos construir, se me viene una pregunta: ¿cómo nosotros podríamos ver entonces el mundo? ¿Quién mandaría si ese centro del poder como tal no se encuentra en un solo lugar, como lo puede ser Europa, Estados Unidos, Rusia? Y puedo citar el texto de Francis Fukuyama, El fin de la historia, por ejemplo, en el cual creyó que el resultado de lo que podía denominarse como nuevos estados globales era el fin de la guerra. Quien obtenía la victoria en la guerra podía imponer el nuevo orden. Lamentablemente hoy en día, digamos, el tipo de escenario que tenemos no es una confrontación bélica como tal, pero de todas maneras requiere de muchos análisis históricos, sociales, políticos, determinar en un futuro ante qué tipo de situación podríamos estar. Algunos han denominado, por ejemplo, el bioterrorismo, ¿no? Y otra clase de teorías que todavía, digamos, la academia tiene que estudiar con rigurosidad. Decir también de que la geopolítica es considerada por algunas escuelas, corrientes del pensamiento como ciencia, un énfasis, para otras escuelas del pensamiento es un método o paradigmas que le sirven a los estudios históricos para profundizar temáticas. Ahora, para el caso que nos conviene presentar hoy, voy a hacer unas cifras que son preocupantes. Hoy en día, el mundo tiene más de 4 millones de casos de coronavirus, tiene 1.3 de esos 4 millones recuperados y más de 277.000 muertes. Esto según información de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, para el caso colombiano, tenemos más de, ya les digo por acá el dato,
685 casos en la capital, que es Bogotá, ¿no? Y el total de confirmados ya ha pasado los 13.000 casos. Si nos vamos de pronto a la situación de Brasil, tenemos que la región de Amazonas, por ejemplo, tiene ya más de 1.000 casos. Y claro, como está en frontera con la región colombiana, pues la ciudad de Vinci es la que está en estos momentos sufriendo ese látigo en el caso colombiano. Entonces, doctora Carla Renata, tiene usted la palabra. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida, la escuchamos. Gracias, Steph. Es un placer estar aquí participando de este momento de reflexión colectiva con la profesora Adela. Es un placer muy grande este invite especial, ¿no? Es necesario para hacer mi presentación situarme diante de vos, ¿no? Yo soy historiadora y museóloga. Actualmente actúo en la dirección del Museo de Arte Religiosa y Tradicional de la ciudad de Cabo Frio, en el estado del Rio de Janeiro, que está situado en la región sudeste del Brasil. Y al mismo tiempo, yo soy natural del Rio Grande do Sul, situado en la región sur del Brasil. Mi percepción acerca de esta catástrofe mundial que es COVID-19 está muy ligada a estos dos estados específicos. Yo no soy una especialista acerca de las implicaciones geopolíticas diante de esta pandemia, mas creo que ello debe ser objeto de la reflexión seria por la academia. Todos estamos absolutamente impactados por los acontecimientos que están emergiendo de esta situación. Para estas reflexiones, yo me guié por las preguntas que me fueron enviadas. E elas tratavam acerca da situação sanitária do Brasil, alguma contextualização acerca de suas relações geopolíticas internacionais, de los acordos econômicos, suas influências nesses acordos, e, por fim, como seriam tratado este asunto, este drama en las fronteras. Bueno, por primero, debo decir que analicé este fato por la prensa nacional e internacional. Y desde este punto de vista, todos están de acuerdo que es una situación de Brasil que es muy dramática. No hay contradicciones a ese respecto. Tenemos hoy cerca de 13.618 muertes por COVID, considerando la subnotificación. Tenemos cerca de casi 200.000 personas infectadas, considerando la ausencia de larga testaje, que no hay en Brasil. Claro que en este escenario tenemos que celebrar aquellos y aquellas que se recuperaron del virus, que son cerca de 78.424 personas. Mas não estamos falando exclusivamente de números. Estamos nos referindo a personas, indivíduos, ciudadanos. Assim, não é possível a aplicação de uma premissa que tem sido largamente empregada por voces del gobierno federal, voces importantes del gobierno federal, incluido el presidente de la República, o el principio denominado inmunidad del rebaño, porque este principio deshumaniza el significado da perda das vidas humanas.
Seguir este raciocínio é ignorar suas nefastas consequências para a população. Significa abandonar a sua própria sorte. Caso este parâmetro pudesse ser utilizado, teríamos cerca de 7 milhões de infectados em Brasil, com este pressuposto de imunidade de rebanho, cerca de 70% dos brasileiros. 7 milhões de infectados. Considerando um grau de letalidade de 2%, alcançaríamos cerca de 4 milhões de mortos. Keb citou Fukuyama para referir-se a como teremos enfrentado esta guerra viral. Eu sempre lembro de Benjamin e a sua narrativa a respeito de como os combatentes após a Primeira Guerra silenciaram a respeito de suas experiências na guerra de trincheiras. O silêncio é a incomunicabilidade das memórias. Eu atuo no campo do patrimônio material e imaterial. Se reduzirmos estas perdas unicamente a números, perdemos absolutamente de todo aquilo que é nosso patrimônio fundamental, as pessoas. Isto revela uma perversidade no tratamento desta pandemia que beira aquilo que nós brasileiros estamos sofrendo, que é uma insanidade. A ausência de políticas públicas sérias de enfrentamento do Covid nos colocam diante da perplexidade de que os cidadãos não estão sendo considerados. Temos um sistema único de saúde que é modelo para muitos países. Sin embargo, a ausência sistemática de investimentos tem sido a nossa grande arma no enfrentamento do vírus. Sem equipamentos adequados, sem técnicos, sem médicos suficientes, nem enfermeiros, seguimos cambaleantes nesta guerra. E, de certa maneira, além de cambaleantes emudecidos, como aludia Benjamin, porque é muito difícil comunicar estas perdas e pensar nas medidas que deveriam ter sido ou devem ser ainda implementadas e que o governo central, em discordância direta com os governos locais, deixa a toda a população sem a devida informação acerca dos cuidados necessários. E grande parte, ou a maior parte da população, absolutamente desprotegida. Temos as comunidades que o mundo todo conhece, que são as favelas brasileiras. E estas comunidades, de forma autônoma, estão tentando reagir, estão tentando se proteger. Mas sem a assistência do governo federal, todos os esforços acabam naufragando. Perdemos todos. Mas antes do sucesso da Covid, as políticas visavam, no Brasil, a completa desarticulação do SUS. Estamos aguardando que os políticos percebam agora o quanto é necessário sua manutenção. Percebam
e que a própria população se dê conta de que a ausência de investimentos é algo absolutamente prejudicial a todos. Havia uma lei que simplesmente evita por 20 anos investimentos em saúde e educação. Neste momento, além disso, este desacuerdo, este descompasso entre o governo federal e os governos locais na adoção das medidas de enfrentamento ao vírus tornam tudo mais complicado. O Supremo Tribunal Federal houve que intervir para determinar que os estados e prefeituras das cidades determinassem por leis próprias como deveriam agir, porque por governo central, federal, não haveriam as barreiras sanitárias, não haveriam os lockdowns que estão acontecendo em vários estados do Brasil, em algumas grandes cidades. O governo federal, nosso governo, não acredita na potência do Covid. É uma situação dramática, não há como analisar de modo absolutamente racional, com as estruturas racionais que costumamos buscar para fazer esta leitura adequada do momento. Ele se configura de maneira muito surreal para os brasileiros. Esta opção de governo federal, ela é muito clara. Ela defende os interesses econômicos por primeira opções. Né? A primeira opção, os interesses econômicos. E todos sabemos que para o sistema econômico ou o mercado, as pessoas são apenas números. Divide-se em os que podem consumir e os que não podem consumir. E esta é uma abordagem dramática por todo. No contexto mundial, existe hoje uma disputa por domínio do sistema capitalista, protagonizado por os Estados Unidos e China. Temos em Brasil demonstrações dentro do atual governo de adesão irrestrita aos Estados Unidos, que se traduz em posicionamentos fortemente anti-chineses. E este é um comportamento absolutamente nocivo para as relações internacionais. O ministro da Educação, um dos filhos do presidente, deputado federal, se referiram de maneira xenofóbica ao coronavírus como um vírus chinês, ou até, em alguns casos, um comunavírus. Esta posição adotada pelo Brasil em relação à China prejudica sobremaneira a posição econômica do Brasil, porque a China é um importante parceiro comercial de nós. Quanto à má condução no combate do vírus, também ocorre que as lideranças dos vecinos países do Brasil se manifestam alarmados pela ausência das medidas sanitárias negligentes. E, por fim, com relação às fronteiras, que não escapam da dramaticidade que se acompanham em todas as outras regiões, o que acontece é que existem lideranças nos países do Cone Sul, por exemplo, Argentina, Uruguai, Paraguai, que tomaram medidas sanitárias de proteção em relação ao Brasil, o que não lhes retira o incômodo, né, do modo como isto é tratado no Brasil. As fronteiras são delimitações arbitrárias dos países, né, com o propósito de configurar seus territórios. O fato de serem focos de infecção, sem o devido controle, é efeito direto da ausência de políticas públicas de proteção e preservação. E esta se estende a los povos indígenas.
muy dramáticamente también. Então, o controle sanitário de cada país é muito importante nestas relações de fronteira, porque as pessoas moram em um país e trabalham em outro. Esta mobilidade é muito complexa nas fronteiras e, portanto, acarreta muitas preocupações. Bueno, eu acredito que de maneira geral seja isso a principal comunicação que nos tinha a fazer, porque como trabalhadora brasileira, diretora de um museu federal, também me sinto participante destas políticas e destas ausências e impotente diante do imenso trabalho a ser feito. E nos sentimos todos muito abandonados, no sentido de largados à própria suerte. Contamos com alguns governadores e prefeitos de cidades que tomam medidas efetivamente protetivas, mas para eles mantê-las sem o acompanhamento do governo federal é um desafio. E a maior parte das pessoas estão sem a devida proteção. É isso, Kev. Gracias a todos. Profesora doctora Carla Renata Gómez por su intervención. Recordamos a todos los que se están conectando, estamos en diálogos geopolíticos, teniendo en cuenta el caso de la frontera colombo-brasileña en tiempos del COVID. Muchas gracias, doctora Carla Renata. A continuación voy a dar el paso y la palabra a la magíster Adela Suárez. La vuelvo a presentar, profesora. La docente Adela Suárez es una gran amiga, colega, es profesora, docente de la Universidad del Atlántico, del programa de Ciencias Sociales y en algunas ocasiones también de los distintos programas de la Facultad de Educación. Es una persona que tiene una maestría en el área educativa y en relaciones internacionales. Profesora Adela, antes de cederle la palabra, unos datos importantes y que estoy de acuerdo con lo que dijo la doctora Carla Renata. Fíjese que el Centro de Estudios para América Latina y del Caribe, la CEPAL, en una investigación publicada el 12 de mayo, afirma que los sistemas de salud de la mayoría de los países sudamericanos o tienen deudas o no cuentan con la inversión necesaria estatal para poder responder ante una situación, digamos, de carácter de emergencia como es la que estamos viviendo con el COVID, lo cual confirma también que es una bomba de tiempo lo que ha sucedido lamentablemente y que deja los sistemas de salud de cada país, digamos, de esta región latinoamericana en una crisis totalmente aún más catastrófica. Docente Adela Suárez, tiene usted la palabra, todo suyo el escenario. Ay, muchas gracias, Kevin. Gracias, profesora Renata. Y para la política, tocó usted dos aspectos importantes que sin duda voy a retomar en mi intervención y en la que trataré muy respetuosamente de resolver los tres interrogantes que previamente me hicieron llegar. Uno que apunta hacia una reflexión general sobre el tema geopolítico en la región de la Amazonía y Leticia, en la frontera colombo-brasilera. La otra, mis apreciaciones frente al manejo político, en el caso Colombia, para atender la crisis de esa zona deprimida del país. Y finalmente, quizás unas reflexiones finales desde esa perspectiva geopolítica, que más que fronteriza, creo que es una reflexión geopolítica de orden global. Entonces, habiéndoles planteado la ruta, muchachos, quiero precisar de entrada dos cosas. Efectivamente, el coronavirus, como bien decía la profesora Renata, es
un desafío global para los gobiernos, para los estados, para las democracias, para los sistemas financieros. En mis palabras, el coronavirus es equivalente a un maremoto, a un terremoto que movió las fibras de todo el sistema global y que evidentemente en Latinoamérica el movimiento es mucho más sentido en virtud de la fragilidad de nuestras democracias. En ese orden de ideas y siendo respetuosas del debate geopolítico que Kevin me propone para este ejercicio, hay 4 elementos que vale la pena destacar aquí. Uno es cómo esta crisis de orden de salud global, primero, nos puede poner frente a la crisis más significativa que puede vivir el mundo económico después de la Segunda Guerra Mundial. Lo seguido a eso es qué papel van a jugar los líderes mundiales, porque efectivamente la visión del mundo debe cambiar, va a cambiar y sin duda está cambiando. Nos toca repensar si efectivamente el país del norte ejerce un liderazgo para América. Quizás podemos afirmar que no, que nunca lo he ejercido, pero ¿qué va a pasar de aquí en adelante frente a los líderes de este lado del mundo que es Latinoamérica? El significado o la connotación que van a tener las fronteras, esas fronteras que obligan a unas políticas de orden exterior en cuanto a mi relación con los vecinos. Si miramos la política exterior del país, es bonita, es ambiciosa, tiene una apuesta por unas relaciones humanos sustentables que para el caso de la frontera con Brasil aduce un respeto, una preservación por la reserva natural que representa para el mundo. Sin embargo, eso se contradice frente al imaginario político y económico que los líderes de momento evidencian en su toma de decisiones y en el ejercicio de poder. En el marco de ese desafío podemos decir que efectivamente la concepción de fronteras cambia. Hay una relación natural propia de las comunidades que difiere quizás de la presencia estatal. Para el caso de la Amazonía colombiana no es un secreto la ausencia permanente del Estado, la presencia del Estado es mínima, es irrisoria, y curiosamente el presidente del país decía hace 2 días, se va a hacer una militarización para garantizar el aislamiento responsable cuando por lo menos en Leticia hay un aproximado de 48.000, 50.000 habitantes y a fecha de hoy hay en promedio 1.000 contagiados. Si bien es la 4ª, 5ª región del país, en cuanto al número de fallecimientos, pudiera fácilmente en la relación de contagios, número de habitantes, a la vuelta de 15, 20 días, ser la primera región del país a la hora de enumerar pérdidas en vidas humanas. A ese elemento nos toca agregarle la connotación cultural de las comunidades indígenas, de las minorías étnicas que son parte natural de ese territorio y que tienen una relación con su entorno natural muy distinta a la que puede tener el gobierno central, lo cual puede jugar en este momento en contra frente al manejo sanitario y frente a una salida responsable, mediática, en el marco del derecho a la vida, el preservar la vida y una política de salud que realmente atienda las necesidades de la región. Para el caso de Leticia hay un hospital que carece de los recursos, el Estado hace presencia desde lo militar, creo que realmente es una presencia que evidencia la falta de liderazgo, lo que la profesora mencionaba que ocurre también en Brasil, la falta de una política pública donde realmente hay un proyecto de país y que eso se evidencia en las distintas zonas que caracterizan el territorio nacional. No solo Amazonas es un territorio deprimido, incluso desde las grandes capitales del pueblo colombiano existen núcleos rurales abandonados, totalmente abandonados por el Estado, y que hoy la crisis sanitaria lo que ha dejado en evidencia es esa fragilidad del sistema estatal y de los ejercicios de gobernanza que ejercen, en este caso, los presidentes latinoamericanos y sin duda alguna el nuestro. Entonces, dentro de las reflexiones que de orden personal puedo decir es
que tenemos una gran crisis de gobernabilidad y de gobernanza, en el caso colombiano, que el manejo de las fronteras y el concepto de política exterior ya no únicamente tiene un tinte de orden político o de orden económico o de orden ambiental. Hoy tenemos un enemigo distinto, un enemigo global, y es el tema de un virus que es letal, que muchos aún se preguntan cómo abordarlo, cómo sobreponerlo o cómo combatirlo. Ese mismo ejercicio de un virus que es una guerra porque nos tiene en jaque, una guerra porque ha dejado en evidencia que el sistema mundo es mucho más frágil de lo que hemos querido aceptar y reconocer, y donde los medios de comunicación le habían vendido a la humanidad que el tema de seguridad era una seguridad militar, cibernética, o haciendo alusión a lo que fue el 11 de septiembre, nos vendieron una seguridad humana, pero fíjense que en términos de seguridad biológica, el discurso es mucho más exigente, la realidad es mucho más cruda y la fragilidad de los gobernantes y del liderazgo y el ejercicio del poder es cada vez más irrisoria. En ese orden de ideas, el concepto de territorio creo que va a significar que los estados vuelvan a hacer una mirada hacia adentro. Cuando la profesora hablaba de con qué temor asumimos ahora la llegada de un extranjero a un territorio nacional, significa que el país y los países, sobre todo en América Latina, ven quebrajado el concepto de globalización. El concepto de globalización tendrá que replantearse un proceso de globalización de solidaridad global, definitivamente. La globalización tiene que traspasar las fronteras no tecnológicas, no políticas, no económicas, sino realmente una globalización donde se humaniza, en la que se centra el ejercicio del poder en pro y en beneficio de la humanidad. Es una mirada del poder al servicio del ser humano. Eso también significa que en ese ejercicio de poder, países como el nuestro tienen que mirar de forma estratégica quiénes van a ser sus aliados estratégicos. Las relaciones internacionales tienen que pensarse en términos más que financieros, en términos de supervivencia. El ser humano hoy es más frágil que cualquier otra especie viva que habite el planeta. Y en ese orden de ideas, los desafíos globales, los desafíos políticos son mucho más agudos. Entonces, vamos mirando cómo el tema del liderazgo, cómo el tema del concepto de Estado-Nación, creo que vuelve a ser centro de discusión. Ese Estado-Nación, cómo concibe a sí mismo realmente hacer presencia en su territorio, cómo ese Estado-Nación reivindica el principio de soberanía, pero también cómo replantea las relaciones con sus vecinos, en este caso los países fronterizos, como el hermano país de Brasil, y mucho más las relaciones en los otros lados del mundo, donde muchos de nuestros aliados estratégicos hoy también han sido evidenciados y puestos a la palestra pública porque también han sido frágiles para atender un desafío que efectivamente dejó en jaque mate a los gobiernos del mundo. Hoy creo que dejando la mirada extremista de lo que puede significar este ejercicio de una crisis humanitaria de orden global que no respeta fronteras, también es una responsabilidad para los nuevos gobernantes del mundo, y digo los nuevos porque creería que los que hacemos ejercicio de democracias y de toma de decisiones cuando decidimos quiénes van a administrar nuestros pueblos, debemos pensar qué tipo de liderazgos queremos. O sea, hoy, desde el núcleo de nuestros hogares, desde los entornos comunitarios más pequeños, hemos entendido que carecemos de políticas públicas serias. Entonces, Kevin me hacía una pregunta muy pringamosera, como decimos en esta zona de mi país, y es, ¿cuál es mi postura frente al
manejo que se le ha dado a la crisis sanitaria de a nivel interno y externo. Esa habilidad de nuestro jefe de Estado no debe darnos miedo afirmar eso, pero también como ha sido frágil en el manejo interno, también se ha evidenciado esa falta de diálogo solidario de los gobernantes de los países vecinos para generar una salida colaborativa, asociativa y estratégica en esa proximidad que nos dan los territorios. Quizás es mucho más fácil, bajo o sobre pretexto de la globalización, pretender buscar aliados estratégicos en el otro lado del mundo, sin permitirnos mirar las bondades que las aproximaciones territoriales nos brindan. El tema geopolítico quizás le da o nos permite realmente poner en tela de juicio ese rol económico, ese rol político, esa toma de decisiones, pero también nos devuelve a esa discusión que para muchos jefes de Estado no es relevante, y es precisamente esa discusión sobre el logro y la consecución de los objetivos del milenio, donde realmente temas sensibles como la garantía de la vida, la preservación de los recursos, la reducción de la pobreza, vuelven a ser tema de interés, deben ser tema de interés, deben ser los temas que se coloquen sobre la mesa, porque si yo organizo mi casa, si yo realmente logro ejercer ese ejercicio de gobernabilidad y gobernanza en mi territorio, en ese orden de ideas puedo ir mirando cómo quiero establecer relaciones estratégicas, colaborativas y resolutivas con los países vecinos. La gran conclusión, desde el punto de vista geopolítico, no solo para el lado suramericano, sino desde el punto de vista global, es hacia dónde debo lanzar mis esfuerzos para tener realmente salidas alternativas ante crisis venideras, y crisis venideras no únicamente en marco de la salud, sino esa crisis financiera que se viene, mucho más aguda de lo que ya se está evidenciando y quizás mucho más profunda de la que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial, me atrevería a afirmarlo, pero también en ese manejo responsable de los recursos, porque somos parte de economías donde el uso del recurso desdice mucho, y creo que en esta reflexión nos vamos a quedar cortos porque hay mucho tema sobre el tintero que valdría la pena profundizar, ¿verdad? Pero que creo que hoy, bajo este ejercicio muy rápido que ustedes me regalan, habría tres cosas muy, muy interesantes. Uno, pensar mi condición de humano para la humanidad. Segundo, realmente revisar el concepto y los tipos de liderazgo que merecen nuestros estados-nación. Tercero, establecer qué tipo de relaciones estratégicas contemplo para con mis vecinos y teniendo en cuenta qué tipo de consideraciones en ese ejercicio humano para la humanidad. Y cuarto, realmente establecer el orden de prioridades para garantizar la permanencia, la supervivencia y el uso responsable de los recursos, optimizando el concepto de sistema mundo, lo cual obliga a repensar y a oxigenar el concepto de globalización, romper el paradigma de una globalización económica, financiera, política y tecnológica, y una globalización solidaria, hombre-hombre, pero sobre todo hombre-medio. Creo que puedo dejar por ahí para darle chance a posibles preguntas, siendo respetuosos que tenemos hasta 10 minuticos más, según lo programado, y de pronto poder atender algunas inquietudes de los asistentes, y a quienes agradezco me hayan permitido expresar rápidamente mis apreciaciones frente al tema. Muchas gracias, Magíster Adela, como siempre muy puntual en sus intervenciones. Vamos a entrar ahorita en un diálogo con la doctora Carla Renata. ¿Me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Bueno, en este momento entonces a nuestros cibernautas, a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, pues tenemos el espacio de preguntas.
usted la puede formular a través de el chat del Facebook Live y con mucho gusto vamos a transmitirla a nuestras invitadas. Yo tengo una, pueden intervenir las dos, va dirigida para las dos, es una pregunta abierta. Gracias. ¿Qué piensan nuestras invitadas sobre lo siguiente? ¿Creen que esta coyuntura, creen que este momento de convulsión social, sanitario que vive el mundo a través del COVID-19 significa la reafirmación del discurso nacionalista en contra de la cooperación internacional? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cómo puede llegar a ser la situación actual, digamos, un argumento y a la vez un pretexto muy fuerte dentro del discurso político? Por ejemplo, en Estados Unidos, Donald Trump va a ser un candidato para la reelección, pero también hay otros poderes que van a estar en disputas, poderes locales, en diferentes posiciones geopolíticas. En el caso de nuestra región latinoamericana y teniendo en cuenta la importancia de Estados Unidos, ¿cómo analizan ustedes eso? Me gustaría empezar con la profesora Adela Suárez. Gracias, Kevin. La pregunta es bien interesante y tocas un elemento que a mí me gusta mucho y es el elemento de la cooperación internacional. Entendiendo por cooperación que es un elemento abierto, existe cooperación económica, financiera, política, estratégica. Lo que debe mirar es a qué tipo de cooperación le va a apostar el mundo. Efectivamente, el discurso nacionalista, desde mi perspectiva, se va a fortalecer. Efectivamente, usted tocó un ejemplo, el caso de Trump. ¿Acaso Trump no es nacionalista? Lo es un nacionalista radical, es un nacionalista donde efectivamente reivindica su concepción norteamericana y de América para los americanos en un respeto y un celo por lo suyo y por su frontera. Sin embargo, el imaginario de la cooperación desde su mirada va a fracturar bastante frente a esas necesidades del sistema mundo. Yo creo que la cooperación hoy puede replantearse a unos nuevos líderes emergentes. Yo creo que sí van a aparecer líderes emergentes porque hoy el escenario global debe dar un vuelo, debe dar un giro que sin duda la apuesta debe ser la cooperación estratégica. Y esa concepción de nacionalismo de Estado debe apostarle a eso. Si yo realmente hoy tengo claro cuáles son mis debilidades políticas, económicas y sociales, en la medida que reconozco mis debilidades, también debo establecer quiénes son mis posibles aliados y qué tipo de aliados me pueden permitir atender la crisis. Ok. Doctora Carla Renata. Gracias, Kevin. La pregunta es muy interesante. Yo me coloco en un punto muy crítico a respecto del discurso nacionalista. El perfil de nuestro actual presidente es algo nacionalista, contiene elementos muy propios de dos nacionalismos como modelo que tenemos en vista históricos, mas al mismo tiempo él se coloca em posição de subalternidade em relação a, por exemplo, os Estados Unidos. Esta posição e também o fato de não assumirmos um protagonismo melhor na América Latina diante deste caótico vírus que nos assola ao mundo todo, mas a nós especialmente, esta ausência é algo muito importante neste cenário, né? Temos um ministro das Relações Internacionais que expressa ideias um tanto controversas, para ser gentil. Sí, controversiales. Para ser gentil, estou tentando ser, enfim, são características do governo atual que, diante do papel desempenhado pelo Brasil em outros governos,
nós estamos em situação muito delicada para esta cooperação estratégica que a dela traz, que é muito bem-vinda, é muito que deveria ser a posição a ser adotada, mas não consigo vislumbrá-la neste perfil de governo que temos. Se mudarmos o perfil de nosso governo, esta possibilidad es una posibilidad efectiva. Sí. Dentro de nuestro contexto actual, no consigo comprender ações que sean benéficas en un conjunto para a América do Sul. Com o Brasil como parceiro, protagonista com os vecinos. Não vislumbro esta possibilidade. Diante da crise em que nosso governo mergulha, diante desta imagem negativa que temos hoje. Sí, doctora Carla Renata, hay una inquietud que tienen muchos de los que nos están viendo y es la siguiente. Creo que voy a tratar de hacer un ejercicio de síntesis. Hace 10 años o menos, en el 2016, por ejemplo, Dilma Rousseff le aplicaron el impeachment y la quitaron del poder, ¿no? Anterior a Dilma estaba el presidente Lula da Silva, ¿no? De una línea política totalmente diferente a la que hay ahora en el gobierno. Si al llegar al gobierno, la ultraderecha brasilera le echaba la culpaba a los que venían detrás por el desorden que había en Brasil, muchos tratan de preguntar a quién le va a echar ahora la culpa a Bolsonaro, si él es el que está manejando la situación en Brasil. ¿Qué puede opinar acerca del discurso de Bolsonaro y la implicación que trae para sus países vecinos, en este caso Colombia, Paraguay, Argentina? ¿Qué podríamos responder ante ello? ¿A quién Bolsonaro podría culpar? Sí, porque se supone que no tiene a nadie, no es él el que está gobernando. Si ya no es el PT, ¿quién podría ser ahora el culpable de la tragedia que vive Brasil? Entonces, Kev e Adela nuestros ouvintes, essa é uma questão que foge aquilo que les indicava no início de minha fala, quando dizia que existem parâmetros racionais que nós estamos apegados para justificar, analisar determinados comportamentos que neste molde que se aplica ao presidente Bolsonaro especificamente, nos fogem, não servem. E poderia, neste exercício, tentar aludir a uma pessoa que dizem, ou que se apresenta como algo, como mentor deste governo, que é um senhor chamado Olavo de Carvalho, que reside nos Estados Unidos. E dizem que ele é um teórico da conspiração de todo, nada se sustenta em sua fala, ele é completamente nonsense. Mas o que temos acá é uma adesão tanto do presidente quanto de pessoas que lhe rodeiam com muito poder, que aderem a estas ideias de Olavo de Carvalho. Se nos prendermos a isto, como analisar? Como analisar alguém que se põe abaixo de tais ideias? Não há mecanismos para que possamos... Então, o nível de insanidade política atual do Brasil é muito crítico, sobre largos aspectos, e que são convenientes a determinados grupos políticos para sua manutenção. Até que ponto isso será algo que efetivamente será mantido, nós não temos como saber neste momento. E estamos na pandemia, efetivamente contenidos em las casas. Não há como poder sair às ruas
fazer protestos como antes. Sí, por ejemplo, profesora Adela, Juan Luis de la Hoz pregunta en su reflexión, ¿qué papel le otorga a la corrupción en la crisis del COVID-19 en la frontera? ¿Qué podemos responder allí, profe? Juan Luis, la corrupción es la gran protagonista, porque efectivamente quizás el cáncer de la política en nuestro país. Quizás ha sido la constante, ¿verdad?, en la toma de decisiones y la forma como se ha hecho presencia. Y cuando digo se ha hecho presencia es quizás una afirmación burlesca o caricaturesca, porque cualquiera pensaría que una zona como la Amazonía es de preocupación primaria para el gobierno central, pero no es así. Siendo la Amazonía para Colombia su bandera ambiental, uno de sus insignias culturales por la diversidad de pueblos que existen ahí, ha sido la corrupción la que le ha negado la posibilidad a ese territorio de consolidarse como lo que realmente es. Parte del pulmón latinoamericano, el potencial ambiental del país, pero también le ha negado el derecho a los conciudadanos de la parte sur de nuestro país de tener el respaldo, el apoyo, la atención por parte del gobierno colombiano, que desafortunadamente se ha centrado en ciudades capitales del centro y norte, descuidando de manera significativa, notoria, esa zona del país. El número de muertes, el número de contagios, la incapacidad médica, logística, hospitalaria, pone sobre la mesa que la corrupción ha sido, ¿verdad?, el mecanismo para atender este pueblo, es decir, ha vulnerado un derecho, les ha negado un principio de oportunidad y los prácticamente evidenció que hoy son la parte del pueblo colombiano que hoy puede colocar el mayor número de muertos precisamente por esa incapacidad, por esa injusticia y por esa irresponsabilidad absoluta del gobierno colombiano de atender en principio de igualdad, como la Constitución lo manda, a todos sus conciudadanos. Bueno, muchas gracias, docente Adela. Otra pregunta de la colega Drica Cordonet. Ella es brasilera. Ella pregunta, quiero saludar a todos con un abrazo para nuestra grande profesora Renata Gómez. Me sentí nuevamente debatiendo temas sociales con usted. Ella pregunta, eso está más abajo, voy a pasar a la pregunta. Quiero saber de ustedes cómo piensan que las medidas que han sido tomadas y los posicionamientos del gobierno de Brasil en esta coyuntura pueden distanciar a nuestros países hermanos cuando pensamos en una estrategia de fortalecimiento de nuestras alianzas, pensando que la ideología dominante en cada país y el discurso puede ser tomado por el nacionalismo absurdo. ¿Cómo cree la profesora Renata que esta coyuntura actual, por ejemplo, que está afectando a la pequeña ciudad de Leticia en el sur de Colombia, en frontera con el Amazonas de Brasil, puede generar una brecha entre los países fronterizos en temas económicos o en tema de recibir posibles ciudadanos brasileños en Colombia, desde la perspectiva cultural? Creo que es la pregunta que hace Drica precisamente. Então, vejo esta questão sanitária muito próxima daquilo que poderia ser uma agudização, né, uma forma mais aguda de tratar xenofobias. Então, se estamos em países de fronteira e temos uma doença como pretexto para excluir pessoas, esses elementos fatalmente acontecerão. Se estes elementos já estavam de alguma maneira evidenciados em algumas fronteiras do Brasil, com alguns imigrantes, eu acredito que a intensificação dos problemas sanitários deva acentuar estas situações. Situações de desamparo, situações de discriminação, nesse nível de xenofobia, porque se o governo brasileiro, porta-vozes, pessoas importantes do governo classificam o vírus como vírus chinês,
comunavírus, que podemos esperar? Porque é óbvio que as lideranças locais, os prefeitos, os governadores, têm meios para agir. Mas, em nível nacional, é isto que dá o tom de como agir. Então, na hora em que eles tiverem que optar, vão optar pelos nacionais com toda a precariedade que a Adela apontou antes. Aqui não há menos irresponsabilidade, não há menos omissão, não há menos desvios de toda ordem, né? Há um esforço hercúleo da sociedade civil para respaldar a ausência do Estado. Há um projeto, um relatório feito por la Fundação Oswaldo Cruz, que é um relatório de gestão de riscos e governança diante da pandemia de Covid, como a Adela disse, né? E as ações coordenadas, nesse caso, são altamente importantes para que estas situações de discriminação não aconteçam. Mas as ações coordenadas não existem. Então não podemos esperar uma resolução buena, nem de consenso, nem conciliatória, nem, como disse Adélia, cooperativa. Bueno, pasamos a una tercera pregunta y última por el tiempo que ya llevamos transmitiendo. La hace el estudiante Joel Andrés. Dice, ¿es hora de un neomercado? ¿O acaso esta coyuntura política, económica y social no es suficiente para demostrar que las políticas neoliberales fracasaron en Latinoamérica? ¿Es hora de un Estado con un nuevo papel, un Estado regulador del mercado? Docente Adela, ¿qué le decimos al estudiante Joel Andrés? Joel, sabes que es interesante tu pregunta, porque creo que hay muy buena fe y un poco de inocencia en la pregunta, porque desafortunadamente el Estado en teoría regula el mercado. Hoy los mercados realmente designan gobernantes, son los que financian gobernantes, y créanme que el mercado de capitales, las grandes multinacionales, los grandes capitales no van a permitir que llegue al poder alguien distinto que no garantice que el mercado siga fluyendo como fluye. Sin embargo, vale la pena creer no que el Estado va a cambiar, ¿verdad? Perdón, más que el Estado, el tipo de gobierno a lo que nosotros le entregamos poder, la responsabilidad la tiene el ciudadano en su ejercicio primario de a quién elige como representante, a quién elige como gobernante. Si nosotros realmente logramos, ¿verdad? O el pueblo en general, las comunidades en general logran entender que el pueblo sí es superior a sus dirigentes, quizás la pregunta pudiese tener una respuesta donde realmente el Estado pudiéramos apostarle a que sí, el Estado va a regular mercados. Pero frente a esa puerta que se abrió, donde el mercado se posicionó, yo creo que no la van a tener fácil los gobiernos de manera independiente, con monstruos tan grandes como el Fondo Monetario Internacional, como la Banca Mundial, de permitir que los estados digan, vamos a tener control. Hoy ya las grandes firmas globales y bancarias están presentando nuevos paquetes de préstamos para atender la crisis, lo cual coloca en posición genuflexa de rodillas cada vez más a los gobiernos. Entonces, desafortunadamente, yo creo que eso no va a pasar. Ojalá, me gustaría que pasara, que el mercado tuviera realmente un control real, pero nuestra realidad también difiere de las voluntades y de las capacidades. Entonces creo que es una tarea que le queda pendiente a los estados como tal, pero que nos queda más pendiente a los ciudadanos frente al ejercicio de la democracia y frente a la reivindicación de los estamentos del Estado y los organismos de representación. Profesora Renata, ¿tiene algo para agregar en el sentido de la pregunta del compañero que decía si era el fin de las ideas neoliberales? Gostaria, na verdade, de complementar a dela e
perguntar a ela, neste mesmo raciocínio, como ela percebe algum tipo de possibilidade de retorno a alguns moldes de estado de bem-estar social. ¿Habería alguna posibilidad? ¿Vale la pena soñar, señor? Yo creería que sí. Yo creería que sí porque hoy, cuando en alguna parte de mi intervención inicial hablaba de repensarnos como humanos, algo es claro, somos más frágiles de lo que pensamos. Y no somos frágiles como instituciones, somos frágiles como especie. Y como especie también nos toca decir, tenemos unas instituciones que no pueden estar en función de una población minoritaria, porque no hablemos de una población minoritaria como un ciudadano en el ejercicio de derechos. Siendo egoístas, hablemos en una postura económica. Entonces tú, si no tienes tu mano de obra, ¿cómo sigues produciendo, verdad? Entonces creo que puede abrirse una pequeña brecha para que algunas de las tareas pendientes de los estados en el marco del estado de bienestar empiecen a ser agenda al interior de los gobiernos y que incluso deben ser contempladas por las grandes multinacionales y por el mercado de capitales, porque ahí está la fuerza productiva en el capital de trabajo. Te pergunto, porque no Brasil, todas as instituições públicas que efetivamente exercem um grande papel na sociedade, sim, como as universidades, esta fundação que acabei de dizer que produziu este relatório não utilizado pelo governo federal, e outro como o nosso Sistema Único de Saúde, são elementos que ainda nos trazem algo daquele estado de bem-estar social que prezamos como um aparato que dá possibilidade à sociedade de se gerir de alguma maneira um tanto mais autônoma em relação a este mercado que dita todas as regras. Así es. Gracias, Renata. Bueno, docentes, creo que el ejercicio ha sido estupendo. Hemos tenido muy buena asistencia desde Brasil, desde Colombia, desde otra parte de la región latinoamericana, en Europa también. No queda nada más que agradecerle. Creo que las reflexiones han sido muy oportunas y el tema obviamente da para seguir reflexionando permanentemente, seguir preocupándonos y seguir obviamente pensando como hermanos latinoamericanos, que a veces por las cuestiones de la lengua, ¿no? Del portugués creemos de que Brasil es apartado un poco, ¿no? Pero es simplemente un mito. Creo que seguimos siendo hermanos latinoamericanos y tenemos muchas cosas en común que diferencias, a pesar. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, a la doctora Carla Renata Gómez, reiteramos, historiadora y museóloga, directora del Museo de Artes y Tradiciones en Cabo Frío, en Brasil, y a la magíster Adela Suárez, docente de la Universidad del Atlántico. Un abrazo para ustedes y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, chao, chao a todos ustedes los que nos siguen en el internet, pues les que nuestro perfil nos pueden seguir en las redes sociales en Twitter como @asdeah. Nuestro perfil en Facebook es Asdea Historiadores, en la página de Facebook también Asdea Historiadores, en YouTube Asdea Historiadores y en Instagram Asdea Espacio Historiadores. Nuestros correos electrónicos, por lo pronto asdea2012@gmail.com para responderles y atenderles en cualquier inquietud o comentario. Muchas gracias a todos ustedes, nos vemos en una próxima ocasión. Mi nombre es Kevin Acosta, un placer. Chao, chao.